Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos todo sobre el nuevo altavoz Beats Pill y sus novedades. También hablaremos del acuerdo entre Apple y OpenAI que está dando mucho que hablar. En cuanto a iOS 18 os adelantaremos algunas de las nuevas funciones de personalización y características de inteligencia artificial que llegarán pronto. Además exploraremos los rumores sobre los cambios en el diseño de los próximos iPads y las novedades sobre el iPad mini. No nos olvidaremos de los Mac con interesantes noticias sobre los futuros Mac Studio y Mac Pro, así como los planes de Apple para sus MacBook plegables y OLED. Y para cerrar os traeremos lo último sobre la producción de las pantallas OLED de los próximos iPhone 16 Pro. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Como hago siempre, antes de empezar a repasar cada uno de estos titulares, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido en los últimos días a nuestra web. En este caso han sido Carlos, Gonzalo y Javier. Muchísimas gracias porque cada semana se van sumando más y más y de verdad ya somos una gran familia. En lamanzanamordida.com no solo vais a poder apoyar nuestro proyecto con una suscripción, sino que vais a poder disfrutar de contenido extra, como por ejemplo un podcast que publicamos cada semana. Precisamente en el episodio que hemos publicado hoy hemos hablado largo y tendido sobre inteligencia artificial y además también podréis disfrutar de cursos, acceso a una comunidad de Telegram con el resto de suscriptores y regalos. Precisamente si os apuntáis hoy todavía llegáis a tiempo para participar en el regalo que vamos a hacer la próxima semana de un iPad Air de 13 pulgadas. Bueno, ahora sí comenzamos y lo hacemos con novedades muy interesantes sobre el próximo altavoz Beats Pill que Apple está preparando para lanzar muy pronto. Como sabéis, Apple compró Beats hace ya casi 10 años y desde entonces solo habíamos visto un altavoz Pill que fue el Beats Pill Plus allá por 2015. Pues bien, parece que por fin tendremos un sucesor. Según nos cuentan desde 9to5Mac, que dicen tener fuentes cercanas al tema, este nuevo Beats Pill 2024 va a suponer una mejora importante a nivel de sonido con respecto al modelo anterior. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues concretamente con un buffer rediseñado que va a mover mucho más aire, un 90% más de volumen concretamente, pero al mismo tiempo reduciendo la distorsión en frecuencias bajas. También el altavoz de agudos se renovará con una carcasa propia para darle más estabilidad y ofrecer agudos más nítidos y medios más ricos. Y el altavoz tendrá una inclinación de 20 grados para proyectar mejor el sonido hacia nuestros oídos. Pero las mejoras no quedan ahí, la autonomía se duplicará pasando de las 12 horas del Beats Pill Plus hasta las 24 horas que ofrecerá este nuevo modelo. Tendremos también resistencia al polvo y al agua con certificación IP67, algo de lo que carecía el modelo anterior. En cuanto a conectividad, será compatible tanto con iOS como con Android, permitiendo un emparejamiento muy sencillo. Y si lo perdemos, podremos localizarlo gracias a la integración con las redes Buscar de Apple y Google. El puerto de carga pasará a ser USB-C, se incluirá una correa de transporte extraíble y el Bluetooth se actualizará a la versión 5.3. Y estará disponible en 3 colores, negro, dorado y rojo. Vamos, que, como veis, pinta genial. Lo único que nos falta por conocer es su precio y la fecha exacta de lanzamiento, pero viendo que ya hay algunos famosos como LeBron James que ya lo están luciendo y que ha aparecido en varios listados reguladores, no creo que tarde mucho en llegar. Yo apostaría a que este mismo verano. Y amigos, os traigo novedades en relación al acuerdo entre Apple y OpenAI para mejorar Siri con iOS 18, acuerdo del que os venimos hablando desde hace ya varias semanas. Bueno, según un informe de The Information, el equipo de aprendizaje automático de Apple se reunió con Sam Altman, ya sabéis, el CEO de OpenAI, y también con otros miembros de la empresa allá por mediados de 2023. No se sabe exactamente de qué hablaron, pero lo que sí está claro es que llegaron a un acuerdo para que los ingenieros de Apple pudieran trastear con las APIs de OpenAI. Y bueno, ¿qué pasó con esas pruebas? Bueno, al parecer Siri, pues evidentemente mejoró considerablemente porque era capaz de manejar consultas mucho más complejas de lo habitual y encima entendía mejor el contexto de lo que le decían los usuarios. Vamos, que como digo, de la noche a la mañana Siri, cogió una inteligencia nunca vista. Bueno, parece que Apple se quedó tan impresionada con lo que vio que ahora quiere usar la tecnología de OpenAI para convertir a Siri en un auténtico chatbot capaz de responder preguntas muy complejas, de mantener una conversación natural y que por tanto también ofrezca otras soluciones, como podría ser el traducir idiomas en tiempo real. Eso sí, Apple quiere ser transparente y que los usuarios sepan cuando una respuesta de Siri viene directamente de ChatGPT. Supongo que pondrán algún tipo de indicador. Entiendo que esto lo hacen para que no nos llevemos sustos si de repente a Siri se le va la pinza o empieza a hablar como un filósofo. Pero ojo, porque aquí viene el drama. Resulta que Microsoft, que también tiene un acuerdo con OpenAI para su Copilot,
no está nada contenta con este romance entre Apple y OpenAI. A los de Redmond, que concretamente son propietarios del 49% de las acciones de OpenAI, les preocupa que se les dispare la demanda de servidores cuando Apple lance todas estas nuevas funciones de inteligencia artificial en los iPhone y iPad. Y no solo eso, Microsoft también ha pedido una rebajita en las futuras ganancias de OpenAI, ya que ellos han puesto la friolera de $13.000 millones encima de la mesa. Vamos que, como digo, quieren su parte del pastel. Pero claro, a Microsoft también le inquieta que las capacidades de inteligencia artificial de Apple vayan a competir directamente con las suyas, porque no nos olvidemos que Apple también ha estado negociando con Google para usar su tecnología Gemini en iOS 18. Vamos que Apple está tocando todas las puertas para tener la mejor inteligencia artificial posible en sus dispositivos. En resumen, que se avecina una gran evolución de Siri gracias a la inteligencia artificial con iOS 18. Pero esto ha desatado a la vez una guerra fría entre gigantes tecnológicos, con Microsoft y Google queriendo también tener su parte del pastel. En fin, veremos cómo se desarrolla todo en la WWDC 2024, que promete ser una de las más emocionantes en años. Esta semana hemos conocido también con más detalle en qué consistirán las nuevas funciones de personalización en iOS 18 que se llevan rumoreando desde hace tiempo. Según nos cuenta Mark Gurman en su newsletter Power On, Apple va a darnos mucha más libertad para personalizar el layout de los iconos de aplicaciones. Actualmente, como sabéis, los iconos están confinados a una cuadrícula fija, pero con iOS 18 podremos colocarlo de forma más libre, dejando espacios en blanco, filas y columnas entre ellos, en fin, que vamos a poder organizarlos como queramos. Pero eso no es todo, Apple también nos va a permitir por primera vez de forma nativa cambiar el color de los iconos de las aplicaciones. Imaginad poder poner todas vuestras aplicaciones de redes sociales de color azul y las de finanzas de color verde, por ejemplo. Hasta ahora, esto solo era posible con trucos como crear atajos de una acción en la pantalla de inicio, pero claro, era un proceso un poco engorroso de configurar. Con iOS 18 parece que esta característica de iconos va a ser una característica totalmente soportada por el sistema. Eso sí, aún no está claro si podremos cambiar libremente el icono a cualquier imagen que queramos o simplemente podremos recolorearlo manteniendo el mismo diseño. Y hablando de personalización, hay otra novedad curiosa que nos adelanta Gurman, y es que iOS 18 también incorporará una herramienta de inteligencia artificial generativa para crear emojis personalizados al vuelo, basados en lo que estemos escribiendo en nuestros mensajes. Esto significa que de repente tendremos un emoji nuevo para cualquier ocasión, más allá del catálogo de opciones que Apple ofrece actualmente. Eso sí, parece que muchas de estas nuevas características de inteligencia artificial de iOS 18 podrían lanzarse con una etiqueta de beta o preview. Esto puede ser una señal de que Apple aún está poniéndose al día con la revolución de la inteligencia artificial y que las funciones planificadas para este ciclo aún no son lo suficientemente confiables o buenas para lanzarse sin un aviso de beta. En cualquier caso, iOS 18 se presentará oficialmente en un par de semanas. Allí conoceremos todos los detalles de estas y otras novedades, así que estad muy atentos al canal porque aquí lo cubriremos todo. Ahora vamos a hablar de un par de rumores interesantes sobre los iPads, ya que parece que Apple está considerando hacer algunos cambios interesantes en el diseño de sus futuros modelos. Y es que, como sabéis, actualmente el logo de la manzana mordida en la parte trasera de los iPad está orientado para verse en posición vertical. Pero claro, con el auge de accesorios como el Magic Keyboard, cada vez más gente usa el iPad en horizontal, como si fuese un portátil. Pues bien, en una entrevista con el medio francés Numerama, la diseñadora industrial de Apple, Molly Anderson, ha dejado caer que esto podría cambiar en el futuro. Cuando le preguntaron sobre el logo al revés, cuando el iPad está en una funda con teclado o se sostiene en horizontal, Anderson respondió que esto podría cambiar y que el logo vertical puede que no se quede así para siempre. La diseñadora señaló que el iPad es un dispositivo que se puede usar en todas las direcciones, pero reconoció que la gente lo ha estado usando más en modo horizontal en los últimos años. Y a ver, sí, es una respuesta bastante vaga, pero viniendo de alguien de Apple, podría ser una pista de que la compañía sí está considerando cambiar la orientación del logo para que coincida con la de los MacBook. De hecho, ya hemos visto algunos cambios en esta dirección. Con el lanzamiento del iPad de 10ª generación en 2022, Apple movió la cámara frontal al centro de la pantalla cuando el iPad se sostiene en horizontal. Lo mismo se aplica ahora al iPad Air M2 y al iPad Pro M4. Y desde iPadOS 14.5 el logo de Apple coincide con la orientación en la que se sostiene el dispositivo durante el proceso de arranque. Y hablando de futuros iPads, hay rumores interesantes sobre el próximo iPad mini. Según informa ZDNet Corea, parece que vamos a tener que esperar hasta 2026 para ver
ver un nuevo modelo, pero podría venir con una pantalla completamente nueva. El informe indica que Samsung Display ya ha comenzado a desarrollar una nueva pantalla para el iPad mini y que incluso ha enviado muestras a Apple en abril. Y atención, porque esas muestras serían de paneles OLED, lo que pondría el iPad mini al nivel de las pantallas de los iPad Pro. El objetivo de Samsung para la producción en masa sería la segunda mitad de 2025, lo que podría resultar en un lanzamiento a principios de 2026 en el mejor de los casos. Y sí, es mucho tiempo de espera, sobre todo teniendo en cuenta que el actual iPad mini de sexta generación se lanzó en septiembre de 2021. Pero bueno, a ver, yo también os digo que hay que tomar en cuenta este rumor con cautela, ya que ZDNet Corea no tiene un historial que nos permita determinar si es probable o no que esto suceda. Además, ha habido otros registros regulatorios en octubre que apuntaban a un posible lanzamiento del iPad mini en breve. Y a ver, este tipo de registros suele significar que un lanzamiento ocurrirá pronto, lo que hace que una espera de varios años parezca poco probable. Tengo malas noticias para los que estabais esperando una actualización pronto del Mac Studio o del Mac Pro. Parece que vamos a tener que esperar hasta mediados de 2025 para ver nuevos modelos con chips de última generación. Y eso que la última vez que se actualizaron fue en la WWDC 2023 con los chips de la serie M2. Eso significa que podrían pasar unos 24 meses, 2 añitos enteros, sin novedades. Lo curioso es que esto ocurre a pesar de que el iPad Pro ya ha dado el salto al chip M4. Claro, uno pensaría que los buques insignia de la gama Mac, como son el Mac Studio y el Mac Pro, serían los primeros en adoptar este potente procesador, pero parece que no va a ser así. Eso sí, Gurman dice que todos los demás Mac, a excepción del MacBook Air, sí que deberían estar disponibles con chips de la serie M4 para finales de 2024. Pero no esperéis verlos en la WWDC del 10 de junio, porque no se prevé ningún lanzamiento de Mac en este evento. Así que, si estabais ahorrando para haceros con un Mac Studio o un Mac Pro con lo último de lo último en chips, va a tocar ser pacientes. Muy pacientes. ¿Qué os parece esta decisión de Apple? ¿Creéis que tiene sentido retrasar tanto estas actualizaciones? Dejádmelo en los comentarios. Seguimos hablando de ordenadores. Parece que Apple tiene planes muy ambiciosos para el futuro de sus MacBook. Por un lado, el analista Ming-Chi Kuo nos trae nuevos detalles sobre un rumoreado MacBook plegable con pantalla completa que os vengo comentando desde hace tiempo. Y por otro lado, la firma de análisis Omdia apuesta fuerte por la llegada de pantallas OLED a los MacBook Pro también en 2026. Empecemos por el tema del MacBook plegable. Según Kuo, Apple está trabajando en un dispositivo con pantalla completa, sin teclado físico ni trackpad. Vamos, como una especie de iPad gigante que se dobla por la mitad. Antes se hablaba de que, este producto podría ver la luz en 2027, pero parece que Apple quiere adelantarlo a 2026. ¿Y qué podemos esperar de este futurista MacBook? Bueno, pues según Ming-Chi Kuo dice que Apple está barajando dos tamaños de pantalla, 20,3 pulgadas o 18,8 pulgadas. El primero al doblarse sería como un MacBook actual de 14-15 pulgadas, mientras que el segundo correspondería más a un modelo de 13-14 pulgadas. Además, este MacBook plegable llegaría con un chip de la serie M5, lo cual cuadra con los planes de Apple de extender el M4 a toda la línea Mac para finales de 2025. Y atención, porque el objetivo de Apple es lograr un diseño sin pliegues en la pantalla, algo que requiere especificaciones muy altas tanto para el panel como para la bisagra. Ming-Chi Kuo estima que el coste del panel podría rondar los 600 o 650 dólares y el de la bisagra entre 200 y 250 dólares. Vamos, que este MacBook plegable va a ser caro. De hecho, Ming-Chi Kuo dice que a menos que Apple mejore mucho el rendimiento y reduzca costes antes de la producción en masa, el coste de materiales podría acercarse al del Vision Pro. Ahí lo dejo. Pero no solo de plegables vive el MacBook, porque según Omdia es muy probable que Apple incorpore pantallas OLED en sus modelos MacBook Pro ya en 2026. Esto podría desencadenar un aumento significativo de la demanda de paneles OLED en el mercado de portátiles, llegando a más de 60 millones de unidades en 2031. Ya sabíamos que Samsung sería el proveedor exclusivo de una pantalla OLED para el MacBook Air de 13 pulgadas, pero se espera una versión más avanzada para los MacBook Pro. De hecho, se habla de que los MacBook Air usarán OLED de sexta generación, mientras que los MacBook Pro y iPad Pro optarán por paneles de octava generación, más avanzados. Así que ya lo veis, el futuro de los MacBook pinta interesante, un modelo plegable con pantalla completa y chip M5 para 2026 y la llegada del OLED también a los MacBook Pro ese mismo año. En fin, ¿qué os parece? A mí, personalmente, si os soy sincero, me cuesta imaginarme que esto sea cierto, al menos lo del MacBook plegable, pero en fin, ya veremos.
Y cerramos el recopilatorio de noticias hablando de los iPhone 16 Pro. Según informa The Lek, que es un medio coreano, parece que Apple ya ha dado luz verde a Samsung Display y LG Display para que empiecen a fabricar en masa los paneles OLED que llevarán estos nuevos teléfonos. Y atención porque esta aprobación ha llegado a principios de este mismo mes, lo que significa que la maquinaria ya se ha puesto en marcha para tener listos los iPhone 16 Pro a tiempo para su lanzamiento en otoño. Como sabéis, Samsung y LG son los principales proveedores de pantalla para Apple y parece que se van a repartir el pastel de una forma muy concreta. Por un lado, Samsung Display fabricará paneles para todos los modelos del iPhone 16. Sí, para los 4, el iPhone 16, el 16 Plus, el 16 Pro y el 16 Pro Max. Vamos, que se lleva la mayor parte de la tarta. Pero LG Display no se queda atrás porque será el proveedor exclusivo de las pantallas de los modelos Pro. Ojo, exclusivo para los Pro, no para los otros. Y no nos olvidemos de BOE, que aunque no es tan conocido como Samsung o LG, también va a poner su granito de arena. Se espera que este fabricante chino suministre paneles OLED para los iPhone 16 y 16 Plus, los modelos más básicos, por así decirlo. Para LG es una gran noticia porque históricamente ha tenido problemas para cumplir con los plazos de producción que exige Apple. El año pasado, sin ir más lejos, recibió la aprobación para las pantallas del iPhone 15 Pro varios meses después de Samsung. Esto permitió a los coreanos aumentar su cuota de mercado y encima cobrar más por sus paneles. Vamos que encima se llevaron un buen pellizco. Pero este año parece que LG se ha puesto las pilas y va a estar a la par que Samsung. Bueno, casi a la par porque se espera que Samsung reciba la aprobación para las pantallas del iPhone 16 Pro Max a finales de este mes, mientras que LG tendrá que esperar hasta mediados de junio. Y hablando de diferencias, The Lek dice que entre las pantallas OLED del iPhone 15 Pro y las del 16 Pro no va a haber muchos cambios. Lo único destacable es que los biseles serán ligeramente más delgados gracias a una tecnología llamada Border Reduction Structure. Vamos, que el frontal será todavía más todo pantalla que ahora. Así que ya lo sabéis, la maquinaria de los iPhone 16 Pro ya está en marcha. Samsung y LG tienen el visto bueno de Apple y van a empezar a fabricar estas pantallas OLED a todo trapo para que los tengamos en nuestras manos en otoño. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subimos nuevos vídeos, que se vienen muchos vídeos interesantes. Y por mi parte, nada más, que paséis un buen fin de semana a la Madrid y nos vemos el lunes, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. So